Bienvenidos a la emocionante aventura de Practical English Immersion. Nos encontramos en la unidad 1, el alfabeto, con un enfoque especial en las vocales. En esta lección nos sumergiremos en el intrigante universo de las vocales en inglés, donde cada una puede representar una diversidad de sonidos. Estos sonidos se describen utilizando una herramienta lingüística conocida como el alfabeto fonético internacional, o IPA por sus siglas en inglés. Es crucial recordar que existen dos tipos de alfabetos: el tradicional, que utilizamos para deletrear y escribir, y el alfabeto fonético internacional, que se representa con una serie de símbolos únicos que nos sirven como guía para poder pronunciar bien cuando hablamos y para leer. Nuestro primer protagonista es la vocal A. El deletreo de la A en inglés es A, pero cuando se trata de pronunciación, la A puede adoptar diferentes sonidos, como veremos en los ejemplos que nuestro experto John nos presentará a lo largo de esta lección. Hello, Daniel. It's a pleasure to contribute to this class. Today, we're going to delve into the versatility of the vowel A, which can take on different sounds depending on the context. Let me illustrate this with the following examples. 1. Cat. 2. Cake. 3. Car. And finally, 4. About. As you can see, A is a vowel of many faces. Gracias, John, por brindarnos estos ejemplos. Ahora, expliquemos cada uno de los sonidos fonéticos en detalle. Ejemplo 1. Cat. El primer fonema se pronuncia de manera similar a una mezcla rápida entre la E y la A en español, como si dijéramos EA en un solo sonido. Este es un sonido corto y abierto. Ejemplo 2. Cake. El fonema en la palabra cake es un diptongo, lo que significa que hay una transición suave entre dos sonidos vocálicos. En este caso, es similar a decir ey en español, como en la palabra ley. Ejemplo 3. Car. En car, el sonido se parece mucho a la A en español, pero con una diferencia. Hay que abrir la boca un poco más de lo habitual, creando un sonido más profundo y amplio. Ejemplo 4. About. Finalmente, tenemos el sonido conocido como schwa, que se representa con una E al revés en el alfabeto fonético. Este es un sonido muy común en inglés, aunque no existe en español. Para producirlo, abre la boca solo un poco y relaja los músculos. Es un sonido corto y neutro, como si estuvieras dejando escapar aire o haciendo un pequeño sonido gutural. Puedes pensar en este sonido como un ligero susurro, sin necesidad de mucho esfuerzo o apertura, casi como si tuvieras los labios ligeramente paralizados. Este sonido puede ser un poco extraño al principio, pero con práctica se vuelve más natural. Sigue practicando y verás que poco a poco lo dominarás. Ahora veamos la vocal E. El deletreo de la vocal E se representa por el fonema I, como en la palabra sí. John, danos unos ejemplos. Of course, Daniel. 1. Bed. 2. Taken. 3. Her. 4. Pretty. Oh. Almost forgot about C. Gracias, John. 1. El primer sonido es similar a la E en español, pero un poco más corta y rápida. Se pronuncia con la boca abierta y la lengua en la parte media de la boca, cerca de los dientes inferiores. Es un sonido corto y claro, que no se alarga. ¿Cómo practicarlo? Di una E como en español, pero más breve y rápida. No prolongues el sonido. Es más corto que una E en una palabra como mesa. 2. El segundo sonido es el schwa, un sonido neutro que aparece en sílabas no acentuadas. Recordemos que se produce con la boca y los labios relajados y abiertos solo un poco. ¿Cómo practicarlo? Relaja la boca y emite un sonido suave y muy breve, como si estuvieras diciendo
una E o una A muy débil. Tercero. El tercer sonido, que es representado por una especie de 3 al revés, es un sonido vocálico más prolongado y tenso. Es similar a la E en español, pero más larga y con los labios ligeramente redondeados y los labios muy tensos. Para pronunciar este sonido, la lengua se coloca en una posición media-baja en la boca. Cuarta, el sonido I es una vocal corta y alta, parecida a una I, breve en español. Se produce con la lengua elevada hacia el paladar, pero sin tocarlo. Aunque es breve, no es tan cerrada como una I en español. 5. El sonido TI es largo y cerrado. A diferencia del sonido corto I, el I se alarga y la lengua se coloca más cerca del paladar. Este sonido es común cuando la E aparece en palabras que tienen una sílaba acentuada o cuando aparece en combinación con otras letras que la alargan, como la doble E, en sí o tri. Ahora, revisemos la vocal I, que se deletrea como I. El deletreo de la vocal I se representa por el fonema I, como en la palabra time. Al igual que las otras vocales, la I tiene varios sonidos. John, danos algunos ejemplos. You bet. 1. Sit. 2. Pencil. 3. Baby. 4. Ear. Veamos los sonidos que tienen esos ejemplos. 1. Este sonido es corto y se pronuncia con la boca ligeramente abierta y la lengua en una posición media alta, pero no tan cerca del paladar como en el sonido largo I. Es un sonido breve y relajado. Por eso, a este sonido se le llama la I relajada o leax I. 2. Nos encontramos con el shua de nuevo. Recordemos que es un sonido neutro y relajado que aparece en sílabas no acentuadas. Se pronuncia con la boca relajada, sin un esfuerzo particular. Tercero, en la palabra baby, la I es más tensa y prolongada. Por eso se le llama la I tensa o la tense I. Cuarto, el último sonido es un diptongo que combina el sonido de la I relajada seguido de shua. Ahora continuemos con la vocal O. El deletreo de la vocal O se representa por el fonema O, como en la palabra no. John nos brindará algunos ejemplos. The vowel O can represent multiple sounds. 1. Not. 2. No. 3. Dog. 4. Police. 5. Love. 1. El sonido del primer ejemplo es A. Este sonido se pronuncia con la boca ligeramente abierta, como decir nat. 2. El segundo sonido es O. Este es un diptongo, lo que significa que comienza con un sonido O y termina con una ligera U. En el inglés de Estados Unidos, la palabra no tiene este sonido característico. Tercero, este sonido es representado por una C al revés. Este sonido es una O, larga y redondeada. La lengua se mantiene baja en la boca, similar al sonido de O en español, pero mucho más prolongado. Cuarto, conocido como la schwa. Recordemos, es un sonido neutro y corto. Se encuentra en muchas palabras en inglés, especialmente en sílabas no acentuadas. Se produce con la boca y los labios en una posición relajada, sin un esfuerzo excesivo. Por último, revisemos la vocal U. El deletreo de la vocal U es IU. John, danos los últimos ejemplos para ver qué sonidos emite esta vocal. You bet, Daniel. 1. Sun. 2. Use. 3. Blue. 4. Support. 5. Food. Gracias, John. Primera palabra. En la primera palabra se muestra el sonido denominado cuña. Este sonido se pronuncia con la boca ligeramente abierta y la lengua baja y hacia atrás. Se asemeja a un sonido ah corto en español, como cuando algo nos asombra o ah de asco. 2. En la palabra youth se puede escuchar un diptongo que combina el sonido I
con el sonido U. Tercero, en la palabra blue se escucha un sonido vocal largo y cerrado, donde la lengua está alta y hacia atrás. Es similar a la U española, pero más prolongada y con los labios redondeados, como por ejemplo decir azul en lugar de azul o decir luz en lugar de luz. 4. Tenemos de nuevo el sonido shua. 5. En food se escucha un sonido corto y cerrado, donde los labios están redondeados y la lengua se encuentra en una posición media alta, hacia atrás. Es parecido a la U en español, pero más breve. Además, que el símbolo se representa por una U con las puntas curveadas. Como pueden ver, las vocales A, EI, E, I, AI, O, OU, IU, IU tienen diferentes representaciones en el IPA, que nos muestran cómo cambian los sonidos dependiendo de la palabra. Entender estos sonidos fonéticos les ayudará a pronunciar mejor las palabras en inglés. Practiquen diciendo estas vocales y sus sonidos respectivos usando el IPA para mejorar su pronunciación. Gracias por acompañarnos en esta lección. Hasta la próxima.